¿Qué tal, hermanos? Hoy estamos llegando al capítulo número 14 del libro de Apocalipsis. 14 de Apocalipsis. Hoy se sentaron varios diferentes. Ahora sí me siento perdido, que los veo todos en diferentes lugares. Sí, casi siempre todo el mundo agarra su lugar, pero ahora se sentaron varios en lugar diferente. Capítulo 14. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, y el de su padre escrito en la frente. Contraste con el capítulo pasado que vimos lo de la marca de la bestia, pero aquí el nombre de él y de su padre en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante de él, del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te queremos rogar que el día de hoy puedas traer a nosotros entendimiento acerca de esto que vamos a leer, y que cada uno de los que estamos aquí podamos no solo meditar, sino tomar decisiones que puedan convertirse en frutos de esta relación contigo. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace ya varias semanas estuvimos, capítulo 7, hablando de estos 144,000, y hablábamos en esa ocasión, si no tuviste la oportunidad de estar, te animo a que puedas buscar la predicación y escucharla, que está hablando de, como ahí lo dice, judíos. No son personas que fueron unas cuantas semanas a Europa y ya regresan hablando como españoles, sino son judíos de veras. Estos 144,000 decíamos que tienen un propósito, que es el de predicar el evangelio gentiles, específicamente a la nación judía. Ahora, los encontramos unos capítulos después, y los encontramos de una manera bien interesante, porque dice que están cantando una canción. Los descubrimos en esta porción cantando una canción. Esta canción, pues, no, aquí lo que nos describe es un cántico nuevo que nadie puede cantar sino ellos, y que nadie puede aprenderse la letra realmente sino ellos. Y nos describe estas características que ya habíamos estado hablando un poquito la ocasión pasada. Dice que eran personas que se habían guardado en pureza, personas en las que su boca no, se había apartado de mentira. Y una característica que no sé si notaron, dice, habla 2 veces en presente y una en pasado. Dice, que se guardan, presente, que siguen al Cordero por donde presente, y redimidos, pasado, algo que el Cordero de Dios ha hecho por ellos. Entonces, nos está tratando de describir que ellos hacen esto porque ya fueron redimidos. Esta santidad o el hacer bien las cosas no produce redención, sino la redención produjo esto en ellos. Ahora, antes de avanzar a la siguiente porción, me gustaría que pudiéramos analizar brevemente esto. Ellos cantan una canción que nadie más se sabe y que realmente nadie se puede aprender. Van a decir, ay, pues qué envidioso, ¿por qué no la enseñan? Pero el asunto aquí es que ellos pueden pronunciar ciertas palabras, pueden decir o hablar de ciertas cosas porque las vivieron. Y su alabanza se vuelve significativa porque ellos estuvieron ahí. A diferencia de otros que a lo mejor podrían, como que, no sé si les pasa, ¿no? Bueno, a lo mejor es tema ya generacional, pero que de repente ven así a chavitos con playeras así de grupos de rock y dices, no manches, o sea, te ves bien poperón y ni siquiera sabes quién es esos grupos, no estuviste. Y es ese mismo asunto, que a lo mejor puedes como que comprarte algo o portar algo, pero que realmente no pertenece, o que tú
lo viviste. Es un gusto, una añoranza de algo, pero que tú no experimentaste, a diferencia de aquellos que realmente estuvieron ahí. Y esto es lo que está tratando de describir, que esta alabanza es producto de esa redención, obviamente, pero esa redención produjo en ellos frutos. Y pueden alabar a Dios de una manera diferente porque ellos vieron el resultado de haber vivido y haberse conducido de esa forma. Vamos a verlo de otra, o en otro contexto o de otra forma. Salmo capítulo 1, ni siquiera buscarlo, empieza de esta forma. Bienaventurado, ¿te acuerdas? El varón que no anduvo en camino. ¿Sí? Ok. Cuando lees esta porción, bueno, vamos a leerla. Salmo. Hoy vamos a estar regresando considerando algunos salmos, pero Salmo 1. ¿Qué versículo? 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a Jeremías capítulo 17, que nos dice algo muy similar. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y si notas, dices, bueno, confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿no es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, pero cuando nosotros buscamos esta palabra, en hebreo, la primera palabra tiene que ver con sometimiento y la segunda con depositar la confianza. Entonces habla de bendito el varón que se somete o se pone bajo Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y ya después dice más cosas. Porque estamos leyendo esto. Porque existe a veces esa creencia, o no sé si nada, son puras palabras, que a veces con las que llegamos a justificar nuestro proceder, que si no experimentamos, ¿de qué otra forma podríamos saber que algo está mal? Pero lo que nos está describiendo aquí la palabra es que no solamente es agradable a Dios, sino que tiene en nosotros un efecto muy especial el apartarnos de ciertas cosas. Primero describe, dice que esos hombres estaban apartados de mujeres, ¿no? Y claro está que la intención de esta predicación no es decir que nadie se case, porque la palabra habla acerca de que ese no es el punto. El punto es el apartarse de las tentaciones sexuales de este mundo. Pero también habla acerca de seguir al Cordero, que interesantemente está relacionado con lo que leamos en Jeremías, que es someterse a Dios. Entonces, lo que intento decir y lo que esta escritura nos está describiendo es que existe una recompensa, y vamos a llamar esta predicación la santidad o la recompensa de vivir apartado para Dios. Tiene un efecto muy especial en el creyente, a diferencia de, como lo describe Pablo en 1 Corintios, el creyente carnal. Hay muchas circunstancias de las cuales nosotros, o por las cuales nosotros podríamos vivir de una manera plena en Cristo y ver a Él actuando de una forma diferente si nosotros estuviéramos caminando en su palabra y lo que nos está diciendo. Quiero explicarlo muy bien. Nosotros podemos ver a la mejor o leer libros o biografías de misioneros y decir, es que no entiendo cómo lo hicieron. ¿Cómo es que ellos pudieron entender este tipo de cosas? ¿Cómo ellos pudieron hacer ese tipo de cosas? Porque hubo un costo que pagar. Y en este caso específico, el que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con santidad, apartarse para Dios, privarse de cosas que ofrece el mundo, algunas malas, algunas no malas, pero que son un estorbo para acercarnos a Dios. Y vemos que ellos pueden alabar a Dios y decirle, oye, Dios, ciertas cosas porque es verdad en ellos. Ellos sí lo vivieron. Y como resultado de eso pudieron ver el poder de Dios. Y aquí lo que dice en Salmos, y lo que leímos en Jeremías, que el no andar en camino de malos, ni sentarse en silla de escarnecedores, tiene un efecto en el creyente que es dar fruto. Entonces, el creyente que no da fruto, posible, o puede ser que parte del problema sea que no estás apartándote de camino de malos y que te estás sentando en silla de escarnecedores. Y por lo tanto, no puede haber fruto en tu vida. Y esto es importante porque muchos les dicen, me gustaría ver ese fruto.
ok, has sido redimido, has sido salvado por Dios, pero es necesario que tú camines en este camino que puso Dios delante de ti. Y a menos que hagas eso, no vas a poder dar fruto. No vas a poder experimentar en ciertas áreas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo. ¿Por qué? Porque está reservado para aquellos que satisfacen la escritura de Salmo 1. Pero es que me gustaría. Qué bueno que te gustaría, pero hay acciones que tienes que tomar. Entonces, nosotros podemos ver que aquí ellos podían cantar esta parte, pero desafortunadamente ellos, más bien afortunadamente ellos cantaban eso porque lo habían experimentado. Considera esta escritura y si quieres leer la historia en tu casa. Daniel capítulo 3 nos describe la historia de los amigos de Daniel. Había cierta restricción en donde ellos vivían para adorar a Dios en un tiempo determinado. Y entonces la pena por no acatar esto era ser lanzados al horno de fuego. Y bueno, vamos a leer este asunto. Vamos Daniel 3, nada más para que veas que no te estoy diciendo cuentos. Entonces, del versículo 1 al 9 están hablando de eso. Había unas personas que les caían bien gordos los amigos de Daniel, los acusan. Versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y quiero que veas que si lees en casa, el asunto aquí no le están diciendo dejen de adorar a sus dioses. Está bien que adoren a sus dioses, pero también póstrense delante de la imagen de oro. Y eso es un tanto lo que vemos el día de hoy. Está bien que seas cristiano y tus ondas, lo respeto, pero tienes que ser tolerante con las demás cosas. ¿Vale? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos y resumidos los aventaron al horno de fuego. Ahora, cuando ellos empiezan a hablar con el rey, y hablaron con el rey, 15 le dice, ¿están dispuestos para que cuando escuchen los instrumentos adoren la imagen o los echamos al horno de fuego? Y ellos contestan a Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No te vamos a hablar, no te vamos a contestar. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esto es como algo padre, ¿no? Ok, si yo hago lo correcto, puedo tener la seguridad que Dios me puede librar de ciertas circunstancias. Pero ellos van mucho más allá en su entendimiento. Y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces ellos dicen, si nosotros hacemos lo correcto, Dios puede librarnos. Aunque también puede ser que no nos libre. Pero de todas maneras, vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto. Y entonces los avientan. Avientan a estos tres. Dice que mandó a hombres muy vigorosos, pues algo así como ministeriales, para que los maltrataran un poquito, los atasen y los aventaran. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, realmente estaba con fuego. Los aventaron y después de que los aventaron, versículo 24, nos dice que el rey se espanta porque dice, oigan, ¿a cuántos echamos? 3. ¿Y por qué yo veo a alguien más allá adentro? Y entonces lo describe, dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego y continúa la historia y la sigues leyendo si quieres en tu casa. El asunto aquí está, y recuerda que lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es una preencarnación, aparición de Jesucristo. ¿Cuál es el punto de aquí? No vamos a entrar en detalles. En medio de esta dificultad de no someterse a los designios y de este mundo, sino adorar a Dios, en medio de la tribulación del problema adverso, y ese es el punto, ¿a quién se encontraron? A Dios. A Cristo. Ahí estaba. Dios está en todas partes, por supuesto, pero hubieran experimentado
eso, si no hubieran dicho que no, por supuesto que no. Dios hubiera estado con ellos, Dios los hubiera amado, pero ellos no hubieran podido tener la experiencia, la bendición de ver a Dios actuar de esa forma, si ellos no hubieran tomado esas decisiones. Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo. Dios está con nosotros, nos ama, pero hay ciertas condiciones bajo las cuales nosotros podemos experimentar la presencia y el poder de Dios de una manera diferente, que no lo experimentaríamos si no tomáramos esas decisiones. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahora, existe una contraparte, porque de la misma manera que nosotros podemos experimentar bendición al hacerlo, podemos experimentar dolor al no hacerlo. Y veamos por un momento la imagen de la cruz de Cristo. Tú pecaste esta semana. ¿Quién pecó esta semana? Ahora resulta que, bueno, sí. Ok. Si le pides perdón a Dios, ¿Él te perdona? ¿Tienes la certeza? Ok. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo dice la Escritura. ¿Te ama? ¿Pero eso borra la marca de los clavos de sus manos? Por supuesto que no. Tu pecado tuvo consecuencia. Eso no cambia el hecho. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Si tú pecas y sinceramente, reconoces y dices, no manches, la regué, Dios, perdóname, Él te perdona. Pero habrá ciertas circunstancias en tu vida que no van a cambiar y que se van a quedar y con las cuales vas a tener que lidiar. Y que aunque no te guste, va a ser un recordatorio de cuán amargo es haberse apartado de Dios. Y ese es el asunto de poder caminar en santidad, que no solamente es como un capricho de Dios, es que yo no quiero que hagan eso, no es el punto. El pecado no es malo porque está prohibido, sino está prohibido porque produce muerte, es malo. Y Dios quiere librar tu vida de eso. Y por eso ha puesto esas restricciones. Y si está malo, ¿por qué no lo quitó? Porque es la misión, que el amor que nosotros tenemos se vuelva significativo. Entonces, me gustaría que consideraras el ejemplo de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo amaba. Y así como a ti y a mí, Dios lo eligió. Le dio una oportunidad de gobernar a su pueblo. Y nosotros encontramos un capítulo en el que este hombre, conforme al corazón de Dios, en el tiempo que todos los reyes salían a la tierra, él se quedó en su casa. Y dice que paseando por la azotea de su casa, vio una mujer. Y no solamente la vio y como que se volteó, sino que se quedó considerando. Y que después su corazón la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, quedó embarazada. Y dijo, ching, ¿ahora qué hago? Mató a su esposo, la trajo a su casa. O sea, como que un pecado lo llevó a otro. Tuvieron el hijo enferma y él ora a Dios, se arrepiente. Bueno, primero lo confronta el profeta porque no estaba arrepentido. Entiende realmente, se arrepiente, ora a Dios porque sane a su hijo. ¿Y te acuerdas qué pasa? Su hijo se muere. Y este tipo de cosas en las que nosotros podemos vivir, una de lo amargo del pecado que Dios ha perdonado, pero que a veces viene a nuestra vida, es que Dios olvida, pero nosotros no. Y tú y yo lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que nos los va a estar recordando constantemente y descalificando. Y sabemos que somos perdonados y sabemos lo que dice Romanos, que al que salvó también justificó, que quién podrá con nosotros. O sea, eso lo entendemos. Pero la verdad es que las heridas se quedan ahí. Las consecuencias se quedan ahí. Ahora, David escribe acerca de esto, de este evento, y es un salmo bonito porque podemos ver que aprendió, pero la consecuencia se quedó ahí. Vamos a Salmo 101. Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Y digo, ya después de pecar y verte en problemas, dice, sí, yo quiero hablar de misericordia y justicia, ¿no? Pero dice, entenderé el camino de la perfección. Y aquí la palabra perfección habla de la entereza. No habla sin pecado, sino ser como decidido y entero. Es como, a un lugar voy. Entonces dice, cuando vengas a mí. Y esa es la razón por la cual muchos a lo mejor de nosotros seguimos vacilando entre dos tipos de pensamiento o de conducta. Porque no estamos pasando tiempo con Dios. Y David lo escribe, o sea, qué padre que podamos venir aquí a las reuniones y que incluso seas de aquellos que anotan pero necesitas pasar tiempo con Dios.
Y el porqué de muchas de las cosas que hacemos mal es porque o no estamos pasando tiempo con Dios o estamos pasando tiempo pero no estamos obedeciendo. Después dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces él sabía que el asunto no era únicamente lo público, sino donde nadie lo veía, en su casa. Y él dice, ahora entiendo que tengo que andar en integridad en mi casa, en lo privado. Y sabes, hermano, esto es algo como que necesitamos, o si necesitamos todos, meditar y analizar con detenimiento. Porque leíamos hace tiempo otro salmo, es el 27, que dice que la meditación o en la meditación de tus pensamientos, en eso te conviertes. Entonces, aquí está hablando de la integridad en lo privado. Aquello que piensas, ese diálogo, esa pelea que tienes contigo, esa meditación es en lo que finalmente te terminas convirtiendo. Y necesitamos como seres humanos, como creyentes, hacer que esa meditación sea Jehová. Y que como resultado nuestras acciones sean transformadas. Porque así como caminar en Dios trae bendiciones, el no caminar con Dios trae heridas y marcas, que algunas desafortunadamente se quedan. Ahora, versículo 3. ¿Alguien puede leer la primera oración? Pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es como una promesa que se hizo David después de haber pasado esto. Se levantó y no que la mujer fuera injusta, sino el asunto, lo que estaba rodeando. Y hay muchas cosas que por sí solas no son injustas, pero el que nosotros nos involucremos en un contexto, en un tiempo en el que no es, puede volverlo injusto, como el caso de David. Ella tenía esposo. Y una mujer en sí sola no es injusta, sino el deseo que él estaba teniendo con una mujer casada. Y esto es algo que nosotros debemos de meditar. Él hizo esta promesa y dijo, no vale la pena, no vale la pena. Y ponte a pensar, hermano o hermana, si tú estás prestando tus ojos, estás prestando tus oídos, estás prestando como tu vida para relacionarte con cosas que sabes que no convienen, que no son justas y que puede ser que no sean, vuelvo a repetir, naturalmente pecaminosas, pero que a ti no te convienen y que a ti te hacen daño y que a ti, lejos de edificarte y hacerte crecer en Dios, son un tropiezo. Hay personas que, vamos con un tema absurdo, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor vamos a ir aquí a las memelas, no les causa nada, ¿no? Pero hay quienes con poquito ya tienen una diarrea de no sé cuántos días. Entonces tienes que entender aquellas condiciones, aquellas debilidades que naturalmente tienes y que no hay necesidad de exponerte al pecado. Que a lo mejor por tu inmadurez, por tu concupiscencia, son un aliciente para alejarte a Dios, de Dios. Necesitamos considerar esto como creyentes. Él dice, no podré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, aquí David llega a este entendimiento. No simplemente me alejo del pecado por las consecuencias, que es el punto que a lo mejor algunos estamos, sino me alejo del pecado porque es algo que a Dios aborrece y que yo no tendría por qué buscar. Y debemos llegar a ese punto en el que realmente detestemos lo que es pecado. Y ese es un punto que también te animo a que pienses. O sea, si realmente no te acercas al pecado porque te da miedo las consecuencias o porque realmente has entendido que está mal. Porque piensa en el pecado, en algún pecado con el que estés batallando. Si no fuera malo, más bien si no estuviera prohibido o si tuvieras la oportunidad de cometerlo sin que nadie se diera cuenta, ¿lo harías? Y si tu respuesta es sí, quiere decir que no la aborreces. Que lo que tienes miedo son de las consecuencias, no del pecado en sí. Y eso es algo que tiene que cambiar. Eso es algo que nosotros necesitamos ser expuestos a la palabra y ver qué opina Dios acerca de esa conducta. Y entonces adoptar esa misma forma de pensamiento que nuestro Señor. Después, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ahora, entiende que aquí David no está como que echándole la culpa a los demás, diciendo, ay, sí, esos pecadores. Él está escribiendo de sí mismo, porque esto es lo que él hizo. Esta fue la condición en la que está hizo. Entonces, está acordándose de su yo pecador y está diciendo, a ese no lo tolero, a ese otro David, al que
dice, solapadamente infama a su prójimo. ¿Qué es lo que hizo con el esposo de... Ay, se me olvidó el nombre. Betsabé. Lo mandó a la guerra. Tuvo esa altanería con el profeta cuando lo confrontó. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y no sé si, yo ayer que estaba leyendo esto, no sé si de alguna forma él tendría en mente a algunos de sus siervos, que pues sí era el rey, ¿no? Pero que de alguna forma a lo mejor lo animaron de, ay, pues mira, tú eres el rey, ¿quién se va a dar cuenta? Yo te la traigo, no te preocupes. Y está hablando de esas amistades que lejos de como edificarte, están poniendo un freno a que tú crezcas con Dios, ¿no? O esos ambientes, esos contextos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y obviamente esto no es de ninguna forma un vamos a matar pecadores, porque tendrás que apuntar el arma a ti mismo primero y darte, y ya no te daría tiempo para echarte a los demás, ¿no? Entonces, el asunto aquí es el erradicar el pecado de nuestra vida. Regresando a Apocalipsis. Entonces, ya hablamos de los que no se contaminaron. Dice, estos son los que en el versículo 4, con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera. Que va. Entonces, después de entender, solamente hay bendiciones, sino que hay también marcas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para verdaderamente apartarnos para Dios? Mateo, bueno, mejor nada, anótalo, porque si no nos vamos a tardar un poquito más. Mateo capítulo 3, versículo 6, y lo lees en casa, y Mateo capítulo 5. Juan el Bautista hablando con los fariseos. Les dice, oigan, necesitan hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debe de ser evidente ese arrepentimiento que ustedes tienen. No debe quedar en un concepto mental o en algo que tú puedas decir, pero que no se vea. Debe haber decisiones concretas que te lleven a una evidencia de ese arrepentimiento. Y Jesucristo, Mateo capítulo 5, escribe lo siguiente. Si te das cuenta que tienes problemas con algo que estás viendo, quítalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, el asunto es que el creyente no puede caer en la excusa de decir, Dios ya me salvó, pero no sé por qué me cambia. ¿Qué? O sea, exponte las escrituras, lee la palabra, pero toma decisiones. Obedece la palabra. Porque muchos dicen, es que, pues aquí batallando y a ver cuándo Dios me cambia. Sí, Dios ha puesto en nosotros no espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Él ya lo hizo. Ahora tú tienes que tomar decisiones congruentes con esta nueva naturaleza. Y vamos a Santiago, capítulo 4. Nada más para que, espero que nos pueda hacer mucho más sentido esto. Versículo 7. Someteos a Dios, pues a Dios resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, acérquense a Dios, resistan al diablo y Él va a huir. Acérquense a Dios y entonces Dios estará cercano. Pecadores, limpiad las manos. Ahora, quiero que no se supone que es Dios el que nos limpia, por supuesto, pero Él ha puesto, dice Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La manera de esa limpieza es a través de estar expuestos constantemente a la palabra. Y dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, no supuestamente a través de la palabra somos limpios, no es supuestamente, por supuesto que somos limpios. Pero aquí está hablando de este punto, purificad vuestros corazones. Y la otra vez utilizaba este ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, ¿con qué nos bañamos? O bueno, ¿con qué nos lavamos el cabello? Con shampoo. ¿Por qué? Porque pues, es para lavar, ¿no? Pero, por ejemplo, consideramos, no sé, un Head and Shoulders. ¿Es un jabón puro? Pues no. ¿Es limpio? Pues sí. Pero tiene demasiados ingredientes. No es algo puro, es una mezcla de varios componentes. Cuando nosotros, y digo, si alguien es químico más joven, va a decir, no, pero es que también, pero es nada para fines de ejemplo. Consideramos un jabón neutro, que no tiene ni aroma, no tiene otros componentes, simplemente es jabón, podríamos decir, y espero, por favor, nada más para el ejemplo, que es puro, porque no está combinado con otras cosas. Entonces, de lo que está hablando aquí
en Santiago es o describe a un creyente con una doble mente o una doble lealtad. Y entonces primero dice, pecadores, limpien las manos, que tus obras sean transformadas. Pero después dice, no solamente queda en las obras, sino dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso nada más para que lo pienses. Le estaba hablando con los hermanos de la Escuela de Ministerios y estábamos hablando acerca de la restauración o el cómo someter ciertos pecados. Y hablábamos que existía una división, a lo mejor en la forma en la que concebir el pecado, en el nivel de las emociones, el nivel de las obras y el nivel del corazón. Déjame explicarte rápidamente. No sé si hay momentos en tus vidas en el que tú, en tu emoción, en tus sentimientos, te sientes mal contigo mismo, o te sientes mal, sientes cierta incomodidad. Y muchos dicen, oye, pastor, es que me siento mal, no sé si ores por mí. Ok, yo puedo orar por ti, pero ¿por qué te sientes mal? Pues no sé, es que me he sentido así como triste, como, pues no sé. Bueno, ¿qué está detrás de eso? Y entonces muchas veces, a través de la plática, encontramos que esa emoción de algún tipo de obra, algo que estás haciendo. Bueno, es que sí, realmente, pues no sé, es que me ha dado por patear a las personas en la calle, ¿no? Y eso me hace sentir triste. Entonces, bueno, ok, esa emoción es producto de estas obras, de las cuales tienes que arrepentirte. Pero tienes que entender que esas obras aisladas son el resultado de una condición de corazón, algo mucho más profundo en la que algunos no están meditando. ¿De dónde vienen las iras, los problemas? Y nos dice más adelante, obras de la carne. Y entonces no solamente hay que arrepentirse por pecar, sino por aquello que está produciendo esa obra. A donde quiero ir es que lo que nosotros vivimos y hacemos puede estar o tener su origen en la palabra, tener su origen en las obras de la carne, en el pecado. Y entonces ese sentimiento de gozo, el resultado de convivir con Dios, o ese sentimiento de tristeza es el resultado de obras y de una condición del corazón. Y por eso aquí nos dice, aquellos de doble ánimo, definan su corazón. ¿Te defines con Dios o te defines con el mundo? Haz una u otra. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, su Espíritu Santo nos está confrontando acerca de esas áreas en las que está mal y vas a vivir en esa guerra, esa lucha siempre. Y nunca vas a estar bien hasta que te definas. Y tienes que definir si vas a someterte a Dios o te vas a someter al mundo y a sus designios. Entonces, sométanse a Dios, lo que nos dice aquí, Santiago. Y nada, leo esta última partecita y ya continúo con el capítulo. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En otras palabras, tomen acciones. Y es importante, Dios hace una gran obra en nosotros, pero nosotros como resultado de eso tomamos decisiones congruentes a lo que hemos escuchado y tenemos que obedecer. Entonces, en su boca no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Obviamente esta justicia no era de ellos, sino era justicia de parte de Dios y tenía como fruto esta condición. Versículo 6, Apocalipsis 14, 6. Después de esto, dice que Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí podemos ver, primeramente, que como Dios no le limita las limitaciones del hombre. Es decir, si los seres humanos no han ido a compartir a el pueblito que está después de Chinahuapan, ese día Dios va a mandar un ángel y va a terminar de predicar y compartir donde no llegamos. Entonces ese argumento de ¿y qué pasaría si hay una persona que estaba dentro de un hoyo viviendo en una tierra subterránea donde no llegó el evangelio? No te preocupes. En ese día habrá un ángel que incluso a esas personas les comparta. Podemos ver una siguiente cosa que puedas meditar para después.
era un tiempo de gran juicio, pero al mismo tiempo de gran misericordia. Y tienes que entender que muchas de las circunstancias adversas que vienen en nuestra vida no solamente tienen el propósito como de hacerte como ver lo malo que es el pecado, sino es también una medida de misericordia de parte de Dios para que te vuelvas a Él. Y junto con el juicio venía la predicación. Y gracias a Dios por eso, porque predicaciones o estudios como estos no tienen el propósito únicamente de que salgas triste, sino que entiendas que existe una oportunidad de acercamiento nuevamente a Dios. Entonces, siguiente ángel, ya vimos el primero. El segundo siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a dejar este versículo para versículo que será como en 2 semanas, 17 y 18, que nos describe qué es lo que representa esta gran Babilonia, este sistema religioso y político-económico caído en la tierra. Lo vamos a ver en unas cuantas semanas. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y eso es la respuesta a aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, con esto me gustaría terminar. Vemos descrito aquí la alabanza que presentan estos 144,000 y cómo están enfrente. Dice, después miré el versículo y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él estas personas que habían tomado decisiones aquí en la tierra y que por supuesto había tenido un costo, pero como resultado estaban experimentando una bendición en el cielo. Por otra parte, están aquellos que decidieron no pagar ese costo y que se pusieron la marca de la bestia y todo eso. Ahora, no fueron engañados, porque un ángel aquí describe que un ángel les dijo, oigan, no se vayan a poner casi esto. O sea, no es de que, me lo puse y no supe, perdón. No está describiendo ese asunto. Sino estamos viendo descrito personas que analizaron ambas el costo, pero unos dijeron, no lo quiero hacer. Entonces, como resultado, una eternidad apartada de Dios o una eternidad cercana a Dios. Y la paciencia de los santos es, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En esta vida, en este tiempo, tenemos la oportunidad de tomar ciertas decisiones que van a tener un impacto en la eternidad. Es decir, 80 años de decisiones, 90 si quieres, 100 si a lo mejor dices me voy a cuidar, ok, lo que sea. Pero 100 años en contraste con una eternidad. Está la advertencia y está la invitación y está un flashazo de lo que podría ser. Y tienes que entender por esa parte, última parte, dice, esto no va a ser para siempre. Este batallar no va a ser para siempre. Y aquello que hagas está en mi memoria. Eso está en la memoria. Dios lo sabe. Dios conoce tus sufrimientos. Estuvimos leyendo en la semana que David, estando en la cueva, estaba como que sacado onda y le decía a Dios, oye, y estábamos leyendo el Salmo, creo que era el 56, que decía, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro mis lágrimas? O sea, Dios conociendo nuestros padecimientos. Y aquí dice, sí lo conozco. Y vas a descansar de tu trabajo. Y no solamente eso, porque sus obras siguen con ellos. Es decir, existe una recompensa. Pero hoy tienes que tomar una decisión. Que no solamente, también ojo, impacta la eternidad, sino la forma en la que vivas el día de hoy. Y queridos hermanos, hay muchas cosas, como decía el apóstol Pablo, que nosotros podamos tomar la decisión de experimentarlas.
y que no tendrán un impacto en nuestra salvación, pero sí en la forma en la que vivamos como creyentes aquí. Y también creo que va a ser un poco evidencia de qué tanto amas a Dios y si conoces a Dios. Esto es lo que nos está describiendo aquí. La oportunidad de bendecir a Dios de una manera diferente, porque hemos visto su poder, hemos caminado en sus obras, o, pues, como dice aquí, en el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche. Y les he dicho a varios jóvenes, con otras situaciones, pero existen dos peleas. ¿Qué puedes pelear? Y aquí se los voy a decir de esta forma. Una aquí, en la tierra, o una allá en el cielo. Alguna de las dos vas a tener. Si decides pelear aquí, o decides quemarte allá. Escoge una. Y me gustaría que pudiéramos orar. Y si te das cuenta que hay algo en tu vida que necesites arreglar, te animo a que lo puedas hacer el día de hoy. Vamos a orar. Padre, los animo a que nos ponemos de pie, por favor. Te queremos suplicar. Tú que nos conoces, Señor, y esto, hemos ido a través de esto tantas veces, Señor. Pero gracias porque tú no te cansas. Y porque podemos tener la certeza que hoy podemos arrepentirnos y que tú realmente puedes transformar nuestra vida y perdonas nuestro corazón, perdonas nuestra vida y te agradecemos por eso, Señor. Pero hoy te quiero rogar por cada uno de mis hermanos que han tomado este perdón a la ligera y que han persistido en ciertos pecados o en ciertas acciones que no convienen a hijos tuyos. Quiero suplicarte que el día de hoy podamos entender, ayúdanos a entender esta parte en que las consecuencias son amargas y que posiblemente aquellos que no han pasado por eso pueda llegar el momento en el que las consecuencias puedan quedar permanentes. Líbranos de llegar a ese punto, Dios. Ayúdanos a entender, Padre, y que como hijos tuyos podamos someternos a ti. Bendito eres. Amén.